Hola, bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos, un podcast de cine y de vida donde hablamos de lo que significa tener una pasión y perseguirla hasta el final y de la maldición de tener una vocación. Un podcast lleno de verdad, lo contrario que en el cine, donde todo es mentira. Bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos. Hoy está con nosotros uno de los cineastas más potentes para mí. Es un cineasta al que llevo siguiendo mucho tiempo porque es uno de los máximos exponentes, no solo del género, sino creo que es un cineasta que también bebe mucho de la historia de lo que tenemos, de la tradición, del folclore, que es una cosa que trataremos a continuación, y que hace un cine muy especial, muy específico y para mi gusto, pues muy loable. Pablo Urquijo, bienvenido. Buenas. Muchas gracias por acompañarnos. Y hoy, vamos a hablar de Errementari, que se tradujo al castellano como El Herrero y el Diablo. Pues sí, esa película que rodea ya por el 2016. 2016, sí. El año de estreno... En el 17. Exactamente, año de 2017, que es el año en que se estrena tu primera película. ¿Quién es Pablo Urquijo en 2016, que es cuando la ruedas? Pues alguien con muchas ganas de hacer una película, que llevaba ya 6 años peleando por el proyecto y bueno, pues que estaba loco por rodar, que ya llevaba por aquellas ya unos 12 años así haciendo cortometrajes, 12, ya hace poco conté y ya han pasado los 20 años desde que empecé y que ya más de la mitad de mi vida, que pues, este año con 40, así que tenía muchas ganas de rodar y desesperado. Porque yo he visto que tienes una gran trayectoria como cortometrajista y encima también esos cortos que siguen una línea, siguen un patrón, siguen también como un concepto estético. O sea, tú desde siempre has tirado hacia lo que es no solo el género, sino ese tipo de historias también, eso, basada en ritos, en leyendas. Bueno, sí, no sé, es lo que me gusta y yo creo que siempre desde niño he sido bastante cuentacuentos. Era lo que a mí me gustaba de niño, leer cuentos, que me contaran cuentos, pero contarlos yo también, ¿no? Ya fuera mediante dibujos, mediante el propio relato oral. Y supongo que ya una vez yo me metí ya en tempritos para ser dibujante y hacer cómics o así, o ser ilustrador, y allí es donde me encontré con el audiovisual y encontré la herramienta para poder contar mis historias. Claro, yo hasta entonces había sido siempre amante del cine, pero para mí era algo marcianísimo. O sea, no era de mi planeta. Eso se hacía en Hollywood o en otros lugares. En mi órbita no había gente ni que se dedicara al cine, ni en mi ciudad casi. Bueno, hay un par de buenos directores como Juan Bajo-Ulloa, por ejemplo, en mi ciudad, pero poco más y una industria. Perdona el inciso, que Bajo-Ulloa estuvo en este podcast, el 4º episodio. Ah, sí, opa. Con alas de mariposa. Pues, quiero decir que no tenía referentes ni a nivel familiar, ni a nivel nada, o sea, incluso en casa tampoco es que hubiera tenido mucha educación cinematográfica. Sí que íbamos al videoclub a alquilar pelis y yo sí que toda mi adolescencia he ido muchas veces solo al cine porque teníamos un cine cerca de casa y a la mínima que tiene una posibilidad me iba al cine yo. Pero no con una idea de que yo quisiera ser director de cine, porque era algo tan ajeno a mí, era tan, digamos, claro, yo soñaba con eso, pero ni me lo planteaba porque era algo muy, muy lejano. Y menos de género fantástico, que era lo que a mí me gustaba. Entonces, nada, en Bellas Artes resulta que me encuentro con una asignatura que era de creación de audiovisuales, y luego teníamos una de guión, y luego otra de dirección y así. Y poco a poco empecé a hacer cortometrajes. Entonces, encontré en el cine, luego ya cuando vas aprendiendo cuál es el lenguaje cinematográfico, cuáles son las claves y las herramientas para poder contar esa historia, de repente me encontré con, hostia, es donde más cómodo me siento, porque puedo aplicar todas mis herramientas también de ilustración, de diseño, que me gustaban en ese mundo, que yo realmente era amante, no de cine, pero hasta entonces, pues, al no conocer la herramienta no sabía que me podía servir. Entonces, digamos que todas esas obsesiones de niño con los cuentos y la fantasía y demás, al final es lo que cuento en mis historias, ¿no? Y durante
mis cortometrajes como en las películas es lo que estoy haciendo, porque es lo que más me interesa, más me gusta y más me divierte. Pues es muy curioso porque viendo tu filmografía, a priori, claro, yo sin conocer esto, parece la filmografía de alguien súper cinéfilo, ¿sabes? De un amante del cine, porque ya te digo, tocas como un género como muy específico, una forma de rodar también muy específica, unos temas muy concretos que normalmente se asocian a, pues eso, a gente que es como muy cinéfila y lo que yo decía al principio, gente valiente que hace ese tipo de cine por amor al cine, ¿sabes? No tanto por... El tema es que yo cinéfilo soy, siempre lo he sido, pero yo, digamos que hay mucha gente cuando comentan que desde niño tuvo una cámara de Super 8 y no sé qué, y igual, yo eso no lo he tenido. Yo hasta los 18 nunca tuve una cámara en mis manos, pues en casa no teníamos, entonces yo tampoco me planteaba estudiar cine porque el cine era para ricos en esa época, o sea, entonces yo siempre había sido cinéfilo, ya te digo, o sea, yo todas las semanas iba varias veces al cine, incluso solo, y me compraba DVDs, o sea, tengo una biblioteca enorme de DVDs que tengo desde niño, me compraba VHS, pero, o sea, no pensaba que yo pudiera ser director de cine. Entonces, luego sí, digamos que todo ese amor, todas esas películas que he mamado desde niño están volcadas en mis películas. O sea, sí que soy un gran cinéfilo, pero digamos que quizás no tampoco mis películas no son un homenaje al cine. Es más, utilizo el cine para hacer un homenaje a toda esa tradición oral que yo creo que está implícita en las películas. O sea, digamos que esas leyendas son anteriores al cine. Estoy hablando de leyendas y mitología y estructuras narrativas, de viaje del héroe, de todo ese tipo de cosas universales, ¿no? Que son antiquísimas. Que yo, al igual que el cine, es algo que me interesa muchísimo, todo el tema antropológico del relato y demás. Casi yo utilizo el cine para llegar ahí. O sea, claro, es otra forma, ¿no? Tanto con el cine como tal, porque además creo que es algo muy peligroso, porque nos comparamos siempre con grandes maestros. O sea, la cinefilia tiene ese peligro, que quieras o no, yo quiero hacer cine porque me gusta cómo hace Scorsese, ¿no? Por ejemplo. Ya, a mí Scorsese me chifla todo, pero no puedo pretender asemejarme a Scorsese, porque Scorsese hace su cine, utiliza el cine para contar sus historias. Entonces yo lo que he hecho desde mi humildad es utilizar el cine, habiendo aprendido todo lo que han hecho todos los grandes maestros, para hacer mi aportación mediante el cine al relato oral, por decirlo de una manera. No, está muy bien, porque aparte de lo que dices tú de, digamos que el cine es como un vehículo más para ti, para que todos esos relatos, todas esas historias también perduren de otra manera. Y entonces, en tu caso es a través del cine. Eso está muy bien, porque le da una nueva dimensión, ¿sabes? Por eso tus pelis me parecen muy sorprendentes en ese sentido, porque yo creo que es cierto, en España yo no he encontrado más cineastas, más películas que prolonguen esa tradición a través del cine, por ejemplo. Y al final el cine no deja de ser una expresión artística como todas las demás, ¿sabes? Puede ser un libro, un disco, o sea, una pieza musical, una escultura, lo que sea, que haga prolongar nuestras historias. Por ejemplo, todos estos cortometrajes, que donde tú ya empezabas a apuntar todo eso, mi pregunta es, antes de llegar a Rementari, tú has dicho que estudiaste Bellas Artes, y entonces cuando empiezas a hacer cortometrajes, ¿cómo te rodeas de la gente? Quiero decir, ¿dónde aprendes el lenguaje cinematográfico y cómo utilizarlo? Bueno, primero las claves te las enseñan un poco en clase, pero el plano contra plano, el eje, pues todas esas cosas, y luego voy a entrar un poco más en profundidad de la puesta en escena, o sea, bueno, digamos lo que son las cosas básicas que te enseñan en la escuela. Pero luego... Tú no estudiaste cine, por ejemplo. Pero en Bellas Artes teníamos algunas asignaturas donde también dábamos cine. Ok. O sea, no rodábamos en cine, no teníamos el material, pero aprendíamos a entender el cine, el lenguaje cinematográfico. Entonces, en ese sentido sí que he tenido profesores de cine, de dirección de cine, pero de hecho el profesor que me dio a mí es Pachi Urquijo, que es el mismo que le ha dado a Koldo Serra, a Vigalondo, Obeaga. Koldo Serra estudió Bellas Artes también, creo, y Coveaga y Vigalondo creo que estudiaron en Leioa Comunicación Audiovisual, pero venían a las clases de Pachi porque te inyectaba el amor por el cine también, ¿no? Era una pasada, como nos hablaba John Ford, y la verdad es que a Pachi le debemos mucho todos. Pero no teníamos cámaras de cine, ni siquiera aprendíamos cómo funcionaba un rodaje, cuáles eran los puestos. O sea, igual sí que íbamos a visitar un rodaje, o incluso el profesor rodaba un corto suyo y nosotros participábamos ahí, pero tampoco
era de una manera mucho más... O sea, lo importante no era la estructura del rodaje, sino la visión del director de manera artística y que todo fuera directo a esa visión, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde, digamos, aprendí un poco las claves del lenguaje cinematográfico para poder, la gramática y todo eso, para poder contar mis historias, ¿no? Sacar lo que yo, toda esa mierda que tengo dentro y poder vomitarla a través del encuadre. Pero luego, como todos teníamos que hacer cada uno un corto para fin de curso, lo que hacíamos era entre colegas juntarnos y ayudarnos, básicamente. Ya fuera haciendo de actores o de cámara o lo que sea. Todos hacíamos un poco de todo y hacíamos absolutas basuras, bizarradas, para pasárnoslo bien también. Nos íbamos un fin de semana y igual nos grabábamos 8 cortos del tirón, todo es una auténtica basura, pero que con eso aprendíamos también, ¿no? O sea, hacíamos... Yo siempre digo que hay que hacer mierda para aprender, ¿no? Antes, Total. un tipo de complejo. Es mucho mejor hacer mucha mierda y aprender que por pudor, nada, ¿no? Como va a quedar un poco así, no voy a hacer. Pues mejor hacer y ir aprendiendo y poco a poco mejorando que no hacer. Y básicamente fue así. Luego sí que es verdad que según íbamos haciendo cortos, igual se podían presentar algún concurso y tal y cual, de repente conseguías algo de dinero y entonces ya me planteaba hacer algún cortometraje un poquito más ambicioso, con equipo, ¿no? Por ejemplo, hice un cortometraje para un concurso de TV que había corto de 1 minuto y yo, como en ese momento salseaba bastante con el 3D y bueno, hacía animación con el Maya, que era un programa que hay de 3D, me hice un cortito que se llama Clavos, que está en internet, que es de 1 minuto, es una cosa muy, muy pequeñita, pero gané un premio en el que te pagaban, te dejaban material para poder hacer un corto. Entonces, con ese dinero hice un corto que se llama El Pez Plomo, sí, corto así como de marineros, y hay como un trasfondo de sirenas antropófagas y tal y cual. Y esa fue mi primera experiencia de un rodaje de varios días de duración, fueron 4 días, en el que tuve un director de foto, una persona que hacía sonido, vino con la Sony Z1 el director de foto, que es Gorka Gómez, el mismo con el que he hecho todas mis películas y todos mis cortometrajes. Desde entonces he seguido currando con él. Y bueno, en ese rodaje, digamos que por primera vez aprendí lo que era esa estructura del rodaje, ¿no? Con sus jefes de departamento y demás. Pero, por ejemplo, no tenía ayudante de dirección. O sea, toda la planificación del corto y tal, como en su momento ya, hasta entonces, todo lo había hecho yo. O sea, medir los tiempos para cuánto necesitaba para rodar cada plano y tal y cual, habíamos hecho entre colegas, nosotros nos lo hacíamos como podíamos, pues en ese caso no tuve ayudante de dirección. Luego, después de ese corto, pues llegué bueno, conseguías algo de financiación para seguir a hacer un corto más grande, y luego más grande, y más grande, más grande, y poco a poco vas adquiriendo cierta notoriedad en festivales, consigues algo más de dinero para hacer cortos, y así poco a poco, progresivamente, haciendo cosas más ambiciosas, pues hasta que de repente pues dices, venga, yo quiero hacer un largo, y así. ¿En qué momento cambias ese chip y dices, voy a hacer un largo? Porque durante ese tiempo, tú, por ejemplo, dices, no, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que voy a hacer, a esto voy a invertir todo, ¿sabes? Y me voy a dedicar solo a esto. Tú hasta entonces que hacías los cortos, entiendo que tenías otro trabajo o vivías de otra cosa, pero en el momento que te plantas frente al abismo, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo arranco? ¿Qué hago con mi vida? ¿A ti cómo te pilló eso? Bueno, fue un poco gradual. Sí que yo creo que ya cuando empecé a hacer mis primeros cortos, o sea, ya aquí en El Pez Plomo yo ya estaba convencido de que quería ser director de cine. O sea, ya en cuanto había hecho 5 cortos así un poco amateurs y tal, y era algo, ya me había infectado con eso. Y no hay vuelta atrás. Con el virus del cine, entonces ya, eso es. Entonces, bueno, paralelamente, bueno, trabajaba de cualquier cosa, o sea, he sido camarero, he trabajado en cadenas de montaje, he sido monitor de tiempo libre con chavales, profesor de dibujo. De todo. Y luego, según íbamos haciendo eso, trabajando eso, también hacía pues videoclips, vídeos industriales, me compraba una camarita, en esa época estaban las Canon, estaba la 5D, pues había una 60D que era un poco más pequeñita, me compré esa, que de repente salieron con los objetivos estos cámaras de foto, pero que con esos objetivos conseguías de repente un look muy cinematográfico, es verdad, porque sí. Podías con una lente tener muchos juegos de lentes, ¿no? Bueno, entonces con eso también aprendíamos y yo ya pues me preparaba otro proyecto, lo presentaba a subvenciones, no me daban,
o me encontraba con un productor que me ponía algo de dinero para hacer el cortometraje. Luego hice un cortometraje que se llama Jugando con la muerte, que se me lo produjeron porque habían visto lo anterior que había hecho, y a raíz de ese cortometraje una ONG me contrató para hacer un cortometraje en Camboya. Fuimos un equipo muy reducido a Camboya de 4 personas, nos pagaron el viaje y lo que querían era ese tema del que hablaban en la ONG, pues transmitirlo a través de un cortometraje porque habían visto Jugando con la muerte y les gustó, y entonces dijeron, igual podemos lanzar el mensaje que queremos lanzar. No estoy destripando de qué va el corto, por si alguien lo quiere ver. Se llama Monsters Do Not Exist, o Los monstruos no existen, y la verdad es que fue una experiencia de la hostia. Fuimos a Camboya y rodamos ahí durante una semana con nuestras cámaras de fotos. O sea, nosotros llevábamos el equipo y ellos nos pagaban el viaje. Y entonces, bueno, a raíz de eso, bueno, yo ya en ese momento ya empecé a escribir y a reventar. Yo ya lo tenía claro, y al ver que, bueno, que esos cortometrajes ya Jugando con la muerte y Los monstruos no existen ya estaban funcionando bastante bien en festivales, entonces tenía premios y tal, que bueno, yo ya tengo un mínimo de notoriedad y confianza como para ir a por el largo, ¿no? Ahora, nadie te viene y te dice, toma, dinero para un largo, eso es impensable. Entonces, mientras empecé a buscar el dinero para hacer el Reventari, bueno, pedí subvenciones, que si un guión, que si un laboratorio, que si ayuda para desarrollo, pues poquito a poquito. Bueno, en total fueron 8 años de proceso de Reventari, y mientras tanto pues hice un par de cortos más. Hice uno que se llama El Bosque Negro, por ejemplo. También pues conseguí una subvención para poder hacerlo, y eso fue un poco en el transcurso de ese largo proceso para hacer el Reventari. Quiero decir, yo creo que tenía bastante claro, ya una vez había hecho mis primeros cortos, que quería ser director de cine, y entonces, bueno, con determinación y mucha paciencia, pues fui persiguiendo ese sueño que era hacer el Reventari, que fue muy poco a poco, escribí el guión. Sí que me hice yo como ilustrador, no me considero muy bueno, pero me sirve como herramienta. Me hice un libro de arte de tapa dura, como los que venden en las tiendas de cómics y de coleccionismo, ¿no? Estos así apechados, tipo del Señor de los Anillos o de Hobbit. Bueno, a mí me encantan, tengo un mogollón de esos. Es algo que paralelo al cine, que me chifla todo el tema del arte conceptual y demás. Todo arte conceptual que había hecho anterior al rodaje, lógicamente, y bueno, lo utilizaba también como herramienta para poder intentar convencer a los productores que se podía hacer la película, ¿no? Sí que es verdad que la mayoría me decían que no, porque me decían, oye, chaval, ¿pero qué es esto? ¿Qué vas a hacer una película sobre el demonio, en el que salen demonios, pero tú no sabes que las buenas son las que no se les ve, como El Exorcista? Chaval, tú no tienes ni puta idea, tal. Y nada, me dijeron muchos noes. Además en euskera, estás loco. O sea, claro, eso no tiene ningún sentido. Yo quería entrar ahí porque a mí hay 2 cosas a priori sobre el concepto. A tiempo vista siempre todo es mucho más fácil, ¿no? Después con el recorrido, pero sobre el concepto es en el momento que tú dices, hostia, yo ya tengo la idea de hacer Reventari. Una es, ¿por qué Reventari? Con todo tu universo, ¿por qué no hacer una historia tuya? En cambio es adaptar esa leyenda o parte de esa leyenda que es Reventari. O sea, y la segunda es, ¿cómo te preparas tú para vender eso? Una peli en euskera que trata sobre el demonio, donde encima se ven demonios, y que, digamos que para un director novel o una directora novel, esto es lo contrario que suele ser, porque normalmente son pelis pequeñas, son pelis como más intimistas, más costumbristas, bueno, bla, 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 todos los tópicos. Y de repente vas tú y haces eso, o quieres hacer eso. Bueno, primero porque es el tipo de cine que a mí me gusta. Entonces, yo es lo que quería hacer al principio. O sea, aparte que ya había hecho cortos con criaturas protésicas y ambientaciones y demás, o sea, es algo que llevo haciendo desde antes, pero eso es lo que me gusta, entonces es lo que quería hacer, ¿no? Tiene unas dificultades añadidas, pero a las que estoy acostumbrado porque no se me ocurren otro tipo de historias. Es que es así, solo se me ocurren historias con monstruos y de época y mierdas caras de esas. Entonces, bueno, pensando, no eres un narrador de historias, siempre estás pensando en qué historia quieres contar. Y desde que pensé que quería ser director de cine, pues vas pensando en muchas ideas, todo lo que de lo que te has alimentado durante tu vida. Y yo cuando era pequeño tenía un cuento que se llama Pache Reventaria, que es un cuento de tradición oral que lo registró Barandiarán, que era un cura antropólogo que registró muchas leyendas de mitología vasca. La registró en 1903 en Atapu. Y bueno, a nosotros nos ha llegado a forma de cuento infantil, con ilustraciones y tal. Yo tenía
una edición donde salían los demonios, me hacía mucha gracia porque salían los demonios puteados por un herrero que era peor que los propios demonios del infierno, ¿no? Y digamos que eso me hacía mucha gracia y luego me parecía un personaje muy interesante. Ya una vez pensando, ¿no?, en desarrollar una película de género fantástico, gótico, con criaturas y demás. A mí, por ejemplo, de pequeño siempre me había gustado mucho Tim Burton, luego llevaría a Guillermo del Toro, ¿no? Pues bueno, ese tipo de estética siempre me había gustado, ese tipo de cine. Y dije, hostia, igual Merrementari podría ser una adaptación, incluso de la Hammer también. Me acuerdo que de pequeño El Príncipe de las Tinieblas de Fisher se me quedó grabado en la cabeza, ¿no? Y toda esa imaginería gótica de la Hammer y tal y cual. Entonces era como, podría hacer una especie como de coetáneo de la Hammer, pero, ¿no?, gótico y tal, pero a la vasca, ¿no? Y bueno, fue básicamente por eso. Era algo que además, como era un cuento muy querido desde niño, algo que iba a defender con todo el corazón, pues es una cosa que he descubierto, que he conseguido convencer a los productores porque les cuento las cosas como un niño. Esto es la hostia, ¿por qué tal? ¿Por qué pasa esto? Y bueno, si es algo que amo, lo transmito mucho mejor. No sé, no me ha pasado todavía que tenga un encargo en el que me den algo que igual no me interesa tanto, no sé si lo podría hacer bien. Es algo que quiero probar, ¿eh? Pero bueno, hasta hoy pues he hecho cosas que funcionan y bueno, las he podido hacer. Y con Pachi Reventaria pues pasaba eso, que era ese tipo de cuento. Y luego pues ya te digo, porque estaba convencido de que se podía hacer una película chula con una ambientación guay, así gótica, oscura y con monstruos molones. Tú escribes el guión con Asier Guerrica Echeverría, entiendo que está relacionado con Jorge Guerrica Echeverría, que es su sobrino. Tenéis el guión escrito a la limón. Cuando una vez lo tienes, ¿cómo te preparas tú para tirar esto para adelante? A ver dónde voy, a ver quién me hace caso con esto, porque entiendo que tú no fuiste a los productores a los cauces habituales porque el proyecto no era habitual. Tenía que ser alguien que tú consideras afín o que le podría interesar. Sí, normalmente las cosas las escribo yo solo. De todo lo que tengo lo escribo solo. Lo que pasa es que como era mi primera película, yo hice las primeras versiones del guión, las hice yo, pero me daba miedo. Y entonces le dije a Asier, que es colega, y bueno, lo escribimos entre los dos, la versión final. Y luego pues empecé a moverlo. Los productores en principio no, todo el mundo me dijo que no. Pero bueno, poco a poco, pues bueno, me junté con una productora pequeña, que es la productora del vídeo de foto, de Gorka, que tenía con sus amigos, quiero decir, que no era una productora grande que tenía capacidad, sino que bueno, nos unimos. Yo tengo una productora que la fundé yo, una pequeña SL, y la suya, que pues nos juntamos, les conseguimos esa ayuda, y a raíz de eso, digamos que era un poco el primer clavo, pues fuimos poco a poco irradiando, y durante años pues yendo a otros productores para ver si conseguíamos con más músculo, más financiación. Eso es. Sí que es verdad que llegamos a tener el presupuesto como para rodar, pero no para terminar la película. O sea, no teníamos dinero para hacer la postproducción. Claro, es que esto es una locura también. Esto nadie te lo firma. Claro. Es decir, llegamos a ese punto y teníamos dinero, y como tanto Gorka, el director de foto, y sus socios como yo estamos locos, pues dijimos, venga, vamos a hacerlo. Hoy en día, por ejemplo, no lo haría, porque soy consciente del peligro que supone que de repente la película se te queda a medias y tengas que devolver el dinero. Vamos, o sea, te quedas endeudado de por vida. Pero bueno, en ese momento pues éramos unos inconscientes, y entonces dijimos, ahora vamos a rodar. Y cuando ya estábamos en la pre y teníamos, bueno, estábamos diseñando los demonios y tal y cual, resultó que Alex de la Iglesia, eso imagino que lo tendrías por ahí apuntado, porque siempre me lo pregunta todo el mundo, Alex de la Iglesia se enteró de que yo iba a hacer la película. Y es porque Pedro Rodríguez, que es quien hace los efectos especiales de todas sus películas, ha hecho todas las criaturas de 30 monedas y demás, le enseñó en una fiesta, creo que era la fiesta del bar, me dijo, ya justo había estrenado el bar o algo así, y le debió de enseñar los demonios. Y Alex lo vio y flipó, y dijo, solo quiero producir yo, tal. Entonces Alex me escribió por Twitter, hola, soy Alex de la Iglesia, tal, no sé qué, eso, te quiero producir. Yo, de hecho, a Alex le conocí porque fui técnico de vídeo, estuve currando de técnico de vídeo en Plutón Verbenero. Ok. En la serie que hizo. Serie galáctica, comedia. Recuerdo esa serie, tío. En un festival coincidí con Jorge Guerrica Echeverría, esto bastante años antes, esto fue por el 2008. Y yo Reventaria y la rodé en 2016, o sea, fue bastantes años antes. De hecho, antes de algunos cortos que hice después. Y
Y me encontré con Jorge de Erika Echevarría y que yo presentaba El Pez Plomo, eso recuerdo, en un festival. Y le dije, pues si tenéis algún puesto por ahí, yo voy a aprender cualquier cosa, hacerme making-of o lo que sea. Y me dijo, vale, bueno, pues ya, si eso ya te diré. Y al cabo de unos meses me llaman y me dicen que necesitan un video assist, que es el técnico de vídeo, que es el que pone los monitores al director para que vea, ¿no? Hoy en día sería el combo o el DIT, que es una figura un poco más compleja, más importante. Y más compleja, sí. Pero en ese momento simplemente lo que hace el look, un acercamiento a lo que va a ser el look de la película. Sí, te puede tocar hasta el color ahí. Pero en ese momento era simplemente tener las pantallas, que eran unos cachas, un carro de hierro con unos monitores enormes de tubo. Agarrado con cinchas. Sí, eso, rellenando fichas y grabando en mini DVs todas las tomas para luego, si el director las quería ver, volver a meterlas, ¿no? Tenerlas ahí todo archivado. Y bueno, pues estuve 6 meses junto a Alex, siendo un poco como su sombra, como su pequeño esbirro ahí al lado. Y bueno, sin más. La verdad es que fue muy duro ese rodaje, lo pasé muy mal. Y porque ciertas personas, en el cine hay gente que lleva los problemas a rodaje y la paga con sus subordinados, ¿no? Ya. No estoy hablando de Alex, estoy hablando de otro. No, pero bueno, que en los rodajes es verdad. Entonces, yo salí, en plan, no quiero trabajar en rodajes, yo quiero dirigir. O sea, yo quiero contar historias, no quiero estar aquí con cables y en el meneo y la locura, no. Yo lo que quiero es contar mis historias. Entonces, bueno, no volví a currar en nada de eso, yo me dediqué a hacer mis proyectos y tal. Y resulta eso, que años después Alex se pone en contacto conmigo y me dice, oye, que quiero rodar esto, tal, no sé qué tal, que quiero producirte la peli y tal. Y me dice, páralo todo y buscamos más dinero. Claro, yo durante años había estado localizando dónde rodar. O sea, me iba yo en ese dossier de tapa dura, metía todas las localizaciones y demás. Algunas ya las conocía y otras las encontré. Y bueno, pues digamos que ya tenía incluso el casting y todo. Y me dice, no, páralo todo y te haces un decorado con una herrería como tú quieras y tal y cual. Y le dije, no, ni de palo. Hostia, con un par, ¿eh? Llevo 6 años buscando pasta y, o sea, estoy a punto de rodar, no voy a pararlo, ni de coña. Y entonces me dijo, bueno, pues porque además tampoco te aseguraba nadie que claro, iba a conseguir el dinero. Eso nunca, no lo sabes, ¿no? Claro, lo que te iba a preguntar es, cuando tú te ves en esa encrucijada, sobre todo porque por una parte dices, llevo 6 años intentando levantar pasta, tengo algo, no lo quiero parar, pero por otra te viene alguien de la figura, del tamaño, como Alex de la Iglesia, te dice, oye, te lo voy a producir yo para que buscamos más dinero. También es como un caramelo envenenado, ¿no? Claro, porque ya eran tantos años que no, o sea, no, yo rodar voy a rodar, o sea, no voy a perder este tren. Claro. Entonces me dijo, bueno, vale, pues hazlo y cuando lo ruedes, haces un montaje y me lo enseñas. Entonces así fue y una vez hice el primer montaje se lo enseñé y entonces fue cuando Alex entró y consiguió que entrara a Netflix y pudimos terminar la película con los efectos especiales y la post y demás que necesitaba. Entonces, bueno, un poco fue así el periplo. Hablando de esto, si en ese momento tú ruedas y no sabes que te va a entrar una persona como Alex de la Iglesia, ni sabes las posibilidades que tiene, y luego entró Netflix, en ese momento, ¿tú qué plan B tenías? ¿O plan B o plan directamente? Pues no tenía ningún plan B. Ningún plan B. Vamos a rodarlo y como lo que voy a rodar es tan guapo, voy a conseguir pasta seguro para hacer la post. Básicamente fue así, fue un salto al vacío, pero es que... Es como tiene que ser, al final. Ya cuando lo tienes tan claro lo que quieres hacer, lo das todo, ¿no? O sea, para mí era lo principal en mi vida. Tú, por ejemplo, como director novel, encaras un rodaje que de momento no tienes un apoyo para detrás y aparte es un rodaje, pues hay mogollón de noche, con mogollón de efectos especiales, lluvia, niebla. Es un rodaje que tiene pinta de que hacía un frío de carajo, de época, vestuario, maquillajes, y eso es tu primera peli. ¿Cómo te lanzas ahí a eso? Te eres acojonado, ¿no? Hombre, sí, siempre. Yo creo que siempre que vas a rodar tienes miedo. Volviendo a Scorsese, él creo que tiene una frase por ahí que dice que si no tienes miedo antes de un rodaje, hay algo mal ahí. Algo malo te pasa, ¿sabes? Hay que tener siempre respeto, ¿no? Al rodaje, porque al final siempre es un salto al abismo. Claro. Muy claro que lo tengas en la cabeza, van a surgir cosas y vas a tener que adaptarte y ese es el curro del director. Y puede pasar de todo, además, en un rodaje. El tema es que en este caso, pues lo que antes te he dicho, la verdad es que con los cortometrajes que he hecho anteriormente, justo el anterior de hecho fue El Bosque Negro, que en parte fue un poco como una especie
de prueba o de demo o de corto demostrativo de lo que yo era capaz de hacer. O sea, El Bosque Negro al final era un corto de un caballero que se adentraba en un bosque, Ajá. que era un caballero con una armadura, con un corcel blanco y tal y cual, se le aparecían monstruos y se daba de hostias con esos monstruos, básicamente, con una ambientación así como de espada y brujería, un pantano lleno de esqueletos muertos y tal y cual. Entonces, de alguna manera, ahí me testé para intentar demostrar que era capaz de hacer una cosa que tuviera empaque a nivel de producción y puesta en escena, ¿no? Entonces, bueno, en mis anteriores cortos, digamos, que me puse a prueba en ese sentido, también, como digo, es lo que me gusta hacer, entonces, como no se me ocurre otro tipo de cosas, es lo que hay. Y bueno, con Elementary pues fue eso, es lo que quiero hacer y lo vamos a hacer. Y bueno, pues siempre es gracias a un equipo que se deja la piel, ¿no? Sí que es verdad que tiene mucho nocturno, tiene efectos bastante, pues, fuegos, protésicos, animatrónicos, niños. Niños, es verdad, claro. Casi todo ocurre en una localización también. O sea, también tenías eso a favor, ¿no? La herrería era una localización real que te daba muchísimo juego y era un cover muy importante de la película. Entonces, bueno, también hubo cosas que no salieron bien. Por ejemplo, el demonio grande del final del infierno, sí. Alastor, era un animatrónico que tenía una tripa con una cara que hablaba y la cara era animatrónica y tal, y no funcionó. Y bueno, en el último momento tuve que improvisar, quité la tripa, luego lo rodé como pude. Además, estaba como mal diseñado y no se sostenía en pie el actor. Bueno, fue un desastre eso. Y entonces, bueno, tuve que improvisar y lo sacamos adelante, ¿no? Eso también, ¿no? El no saber, pues el no haber trabajado nunca con un monstruo tan grande. Claro. Tanto para mí como para los técnicos. Te encuentras con esas cosas, pero cuando es lo que te mola, pues a pesar del miedo, pues tiras para adelante, ¿no? Yo estaba convencido de que era la película que quería hacer y supe convencer a la gente del equipo. ¿Cuánto duró el rodaje? 7 semanas. 7 semanas. Y a una velocidad endemoniada, ¿eh? O sea, era una media de 2 tomas por plano. Hostia. Comiéndome focos rozados, desenfoques. Había escenas que tenía que rodar por cojones a 2 cámaras. Y de hecho, normalmente las 2 cámaras están bien cuando tienes escenas de acción y tal, porque luego para montaje te viene muy bien. Pero para la foto es una puta mierda, porque lo que funciona en amplio no te funciona en corto, ¿no? Sí, porque la iluminación, claro. Cada plano tiene que ser iluminado. Tiene que ser iluminado de manera diferente. Sí. Y luego una cámara siempre queda supeditada a la otra. Entonces, por ejemplo, la escena del demonio en la jaula, a mí, o sea, siempre se me ha quedado ahí una espina clavada porque está como muy encajonado en una esquina, era una cámara en una vía que se iba acercando y se alejaba, y la otra era, no me quedaban más cojones para hacer un primer plano del demonio, hacer una cosa súper verladeada, muy perfilera, y que funcionaba, pero no era lo que hubiera hecho si hubiera tenido tiempo de rodar los 2 planos independientemente, ¿no? Entonces, bueno, tienes que jugar con ese tipo de cosas para poder sacar la historia adelante con los planos que necesitas para contar la historia, ¿no? Íbamos como locos. Recuerdo una escena una noche que no llegábamos y prácticamente cogí y cambié la planificación. Dije, o sea, ni saques el trípode, pon la cámara en el suelo, así en el barro, pum. Cogimos la cámara, la pusimos ahí, acción, el demonio se tiró al suelo cuando le pilla el cepo en el pie. Es verdad. Bueno, la verdad, hubo escenas que fueron una auténtica locura de rodaje porque es que no teníamos tiempo. Luego, esas son las escenas que luego hacen la película. Muchas veces, yo siempre digo que uno no hace la película que quiere, sino la que puede o la que le dejan en ese momento. Porque, ¿cuánto hay de diferente de la peli que tú tenías prevista a la que rodaste? No la que luego acabó, pero la que rodaste. Bueno, la verdad es que esa es una de las lecciones que aprendí, bueno, con Elementary, porque en los cortometrajes también te pasa lo mismo, pero al ser menos tiempo lo tienes como más medido. No sé cómo decir. Al final, una película, pues tanto tiempo y además en este caso teníamos tantos factores que eran nuevos. A nivel de concepto es lo que quería hacer, pero había secuencias que tuve que modificar. Claro. Entonces ahí es donde aprendí que es que realmente no existe una película, o sea, no hay una película que tú quieras hacer tal cual y te sale tal cual. Es que eso no es una realidad. Yo tenía todo el story dibujado de toda la peli y aunque, yo qué sé, te diría que en un 80% es tal cual lo que quería rodar, a nivel de planos, pero quizás no de la manera que los hubiera rodado. Y ser director realmente es eso, es adaptarte a una realidad y hacer una puesta en escena con el tiempo que tienes, con el
presupuesto que tienes, ¿no? Y bueno, eso yo creo que es algo que se va aprendiendo según vas haciéndote. Por ejemplo, en Irati, en mi siguiente peli, fui muchísimo más orgánico en ese sentido. Que de hecho fue una estrategia para que la propia naturaleza tuviera más presencia, ¿no? Era prácticamente, llegaba a la localización y digo, bueno, voy a poner la cámara aquí, o sea, evidentemente días antes del rodaje, voy a poner la cámara aquí para que respire, un buen general, guapo, y luego voy a hacer un primer plano y ya está, ¿sabes? Y bueno, en ese sentido fui mucho más orgánico, me cerré menos al story y bueno, en Elementaria aprendí eso, que siempre hay que ser orgánico, be like water, como decía Bruce Lee. Be like water, porque es verdad, a mí me da la sensación que tendemos siempre a estar como nosotros mismos nos encorsetamos en querer sacar siempre todo lo que tenemos pensado, todo lo que tenemos planificado, sin a veces darle una oportunidad a mirar a nuestro alrededor y enriquecernos de eso, porque al final es lo que dices tú, en un rodaje es que pasa de todo, tío, entonces hay que adaptarse y creo que es cuando más fluye. Entonces una vez acabas el rodaje de Rementari, empieza la pospo, también aún sin saber qué es lo que va a pasar, y pues es una pospo que, como yo siempre digo, plácida, o es una pospo, pues yo qué sé, con tensión, con... ¿Cuántos montajes hiciste de Rementari antes de enseñárselo, por ejemplo, a Alex de la Iglesia? Porque teníais esa meta ahí. Sí, bueno, lo monté yo. Hasta entonces había montado todos mis cortos y los vídeos y videoclips y tal, lo montaba todo yo. Y le hice un primer montaje, creo que estuvimos hablando de la duración, hice un segundo montaje y poco más. O sea, no, yo para montaje, como lo tengo bastante claro de antes, lo que ruedo es lo que se va a ver. En ese sentido soy bastante afinado. Eso, yo creo que hice como 3 versiones o así de montaje, no más. Y luego la pospo sí que es verdad que anduvimos apretados, pero más por fechas que otra cosa, porque teníamos que llevar a Sitges. De hecho, a Sitges llegamos con una copia sin terminar. Pero a Sitges... La escena del infierno estaba sin acabar, me acuerdo. Bueno, es que todo ese clímax, cómo vendes esa peli, es totalmente visual. Entonces yo entiendo que antes de que estudiara los efectos, aquello debía ser una mezcla entre planos rodados, cromas, fondos reales, animatronics, dibujos. Pero entonces, cuando dices que teníais que llegar a Sitges, es que yo quería llegar ahí. De hecho, ¿vosotros ya sabíais que ibais a Sitges o habíais presentado un work in progress y era, no, tenemos que ir aquí porque esta peli es para esto? ¿Poníais vuestras esperanzas en Sitges? Sí, tenía claro que era una película para público de Sitges, ¿no? Una película de género fantástico. Entonces, bueno, sí que es verdad que la copia que mandábamos le faltaban efectos. O sea, porque una cosa es la que se vio ahí. Era una copia sin acabar, pero no había ninguna pantalla verde. O sea, faltaban partículas, con efectos que quien no lo sabía no lo notaba. Efectos invisibles. Fue al cine, estaba mejor acabado el infierno. Pero sí que mandamos una copia en el que faltaban bastantes efectos y había algún green screen para que lo seleccionasen. Eso sí, creo que si Sitges es en octubre, creo que el límite es junio o julio o algo así. Luego estuvimos todo el verano trabajando para poder terminar la película. Pero la seleccionaron, ya se veían, salía Sartael y toda la atmósfera de la película. O sea, el infierno es el final. Pero había algunos planos, o sea, creo que, no sé si el plano principal de la puerta, que es un poco como más que la cabeza caliente gira y tal, y de repente muestras la fila de almas y la puerta del infierno, creo que esa ya la teníamos terminada y entonces, bueno, tienes un ejemplo de cómo van a ser el resto de los planos, ¿no? Es una putada, tenemos que andar siempre supeditados a esas fechas. Con Irati me pasó igual, solo que sí que la llevamos acabada, pero siempre andas un poco atosigado con esos deadlines. ¿Vosotros contabais en algún momento con... A lo mejor no me pillan en Sitges, entonces si no me pillan en Sitges, ¿qué? Bueno, pero con eso siempre contamos todos. Tú haces una película y tienes la esperanza de que le va a gustar a todo el mundo, porque es tu película y a ti te gusta y bueno, la haces para el público. Yo siempre digo que yo quizás... elijo como público porque hago lo que me gustaría ver. Claro, pero yo no me refería a todo el mundo, porque es evidente que no le puede gustar a todo el mundo, pero el público de este festival es donde va a encontrar su nicho. Es como que tienes toda tu ilusión puesta ahí y de repente dices, hostia, pues no me han pillado. Ya conozco a gente que la ha pasado y es muy duro, porque de repente dices, ¿qué hago con mi peli? O sea, llevo trabajando años en esto y ahora de repente, donde pensaba que iba a encajarla, no ha encajado y entonces tienes que buscar otro sitio, otra estrategia y bueno, al final siempre encuentras lugar. Es verdad. Pero sí, puede pasar perfectamente, o sea, siempre estás sin miedo.
la estrenáis en Sitges y a partir de ahí la reacción, que de hecho es bastante guay, ¿eso hace que como que despegue como un punto diferencial para la peli? ¿O vosotros ya teníais también algún contacto para las ventas, la distribución? ¿O es a raíz de Sitges que...? Sí que había entrado en Netflix ya, con Alex. Claro. O sea, la película se iba a vender y se iba a ver, eso sí. Pero a nivel de, digamos, de la crítica, los festivales y demás, no sabíamos lo que iba a pasar. Entonces, bueno, sí, desde luego, o sea, fue un impulso muy importante para la película. Le dio al final el sello de Sitges, que además gustó mucho, hizo todo el circuito de género fantástico internacional también, y gustó. Y sí que es verdad que el pistoletazo fue Sitges y fue muy bueno, la verdad. Esta peli, después del circuito, se estrena en Netflix, con lo cual, tirando la vista para atrás, hablando de lo que es la inconsciencia y todo esto, evidentemente, tú me vas a decir que sí valió la pena, claro que sí, porque es tu peli y aparte lo pudiste hacer, pero ¿hay algo que dirías, hostia, yo mirando hacia atrás, no sé, pegué un salto al vacío o lo hice de una manera o lo hice de otra, que luego, pues como tú habías dicho en Irati, que ya lo conseguiste hacer de una manera más orgánica, o hay cosas que no repetiría, o hay cosas que sí, o... ¿Estás convencido que luego puedes continuar? O sea, vale, ya me puedo dedicar a esto, o sigues compaginándolo con otros curros hasta que te salga tu segunda peli. Hombre, primero, no cambiaría nada de lo que hice, la verdad. O sea, lo hice lo mejor que pude y la verdad es que estoy encantado con la peli. No aprendí mucho, evidentemente hay cosas que haría igual ahora de otra manera, pero es que no tiene sentido ponerse en esa situación. O sea, nunca me he puesto a pensar, esto lo hubiera hecho de esta otra manera, porque tal... Porque no tiene mucho sentido. Cada película es hija de su momento y para mí Elementaria en ese sentido es perfecta. O sea, no podía haber hecho otra cosa y salió para mí con lo que podía y sabía hacer en ese momento, perfecta. Entonces, en ese sentido no hubiera tomado otra decisión, ni de ventas, ni de parar, ni de tal, no. O sea, para mí es bonita y preciosa tal y como salió, ¿no? Después de eso... Yo me puse inmediatamente ya con la siguiente peli. Bueno, de hecho, escribí 2 guiones. En ese momento escribí 2 guiones y la que no rodé, que no era Irati, es una que estoy moviendo ahora también, que puede que salga, ¿no? Pero no lo sé. Bueno, sí que hice algún currillo para poder, pues eso, pagar las facturas del piso, pero me centré bastante en Irati y la otra película también. Pero sobre todo cuando vi que Irati era la que arrancaba, pues me centré en Irati, que fueron 5 años de producción. Wow. Ya desde que tenía el guión, lo empecé a escribir antes de terminar de Elementary, de hecho. O sea, siempre estás preparando, tienes que tener algo preparado por si acaso una vez tienes la película terminada, alguien te pregunta, oye, ¿tienes algo más? Hombre, porque en tu caso... Totalmente, porque en tu caso Elementary fueron 8 años, Irati 5, porque como para luego digas, hostia, no tengo nada, bueno, 6, no tengo nada, déjame que me ponga a pensar, imagínate. Eso es, ¿no? A ver cuánto tardo con la siguiente. Mira, pues así como cinéfilo, esperemos que poco, tío, porque la verdad que tienes una filmografía que es muy especial y estaría muy bien pues seguir viendo cosas tuyas. Como yo siempre recomiendo, que para mí es una de las cosas que sirve para este podcast, que es para que la gente descubra o redescubra las películas de las que hablamos. De Elementary es una peli muy chula, es una peli que a mí me parece súper curiosa, porque es cierto que es una peli que no se ha visto. A mí es una cosa que cuando la vi en su día, la revisé ayer, pero cuando la vi en su día me petó la cabeza. A mí a veces me pasa esto y dije, wow, tío, ¿qué es esto? Más pelis como esta, por favor. Entonces, está disponible en Netflix para que todo el mundo se acerque a verla, a revisarla. Y bueno, Paul, muchísimas gracias por haber sacado tiempo para hablar con nosotros. Y nada, tío, te deseamos lo mejor, mucha suerte y esperamos ver lo siguiente tuyo muy prontito. Pues a ver si me dejan. Esperemos que sí. Bueno, y a los demás, un abrazo enorme y nada, nos escuchamos en el siguiente episodio de Rodad Insensatos. Un abrazo.